más cordial bienvenida a la casa del Señor. Estamos felices y agradecidos que nos visita nuestra hermana Ángel y Jacqueline Rivas. ¿Dónde están? Oh, bienvenidos sean, que Dios les bendiga y qué alegría que nos están visitando y nos sentimos contentos que estén aquí con nosotros. Y a usted y a su familia y a sus niños también, ¿verdad? Siempre es un gozo, hermano, siempre es una alegría, como aquel canto, como aquel salmo, ¿verdad? Que decía que yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero, ¿qué le parece si oramos también por algunos que están enfermos? Y mi esposa se encuentra un poco afectada de salud, entonces para que también ponga su mano, y hay otros hermanos y hermanas que están afectaditos de salud, para que el Señor ponga su mano. ¿Le parece? Amado Padre, estamos delante de tu presencia, queremos suplicarte, queremos pedirte, queremos implorarte que pongas tu preciosa mano sobre todos mis hermanos y mis hermanas que están en recuperación y algunos que están afectados de salud, no solo de su cuerpo, sino también de su alma, Señor. Que pongas tu mano de poder. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, háblanos, Señor. Danos la gracia y el favor que necesitamos para oír tu voz a través de tu palabra. Amén. Como sabe, el domingo, empecé una temática nueva, se llama ¿Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos? Ahora, la Biblia es bien clara a qué se refiere su buen tesoro. Y aquí bien lo explica, que su buen tesoro es los cielos. O sea que una de las cosas que deberíamos de anhelar es que los cielos estén abiertos para nosotros. Porque si los cielos están abiertos para nosotros, ese es su buen tesoro. Y de los cielos, por eso decía un apóstol, dice que del Padre de las luces desciende los regalos, los carismas, toda ministración espiritual. Y cuando vino el Pentecostés, vino del cielo un estruendo fuerte, porque del cielo vienen cosas y se abren por actitudes o por conductas o por cosas que al Señor le agrada. Por ejemplo, podemos ver que es una apertura de cielos buscando un concepto, pero la Biblia nos dice que es apertura de cielos, o sea que es cuando Él dice yo abriré los cielos. Por ejemplo, este es el versículo que hemos estado usando, que es Deuteronomio 28:12, dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Y luego dice, los cielos. Ahora, si los cielos están abiertos, esa es una nota que yo puse aquí, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber lluvia a la tierra en todo tiempo. En tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, porque por decirlo así, en tiempos de verano, en tiempos de diferente tipo de índole, ¿verdad? O circunstancias. ¿Y qué es el propósito de la tierra? Bendecir la obra de tus manos. O sea que Dios manda la lluvia, bendice la obra de nuestras manos, y entonces dice, tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Pero fíjese, qué importante es esto. Yo creo que nosotros, hermanos, no hemos entendido muchas cosas con respecto a los cielos. Y porque si entendiéramos qué es los cielos, porque por ejemplo ahorita esta ciudad o California acaba de pasar por un tiempo de sequía muy difícil. Pero perdóneme, yo estoy seguro que usted no lo sintió, a no ser que sea la factura que le vino un poquito más cara el agua. Pero ¿en qué le afectó el que haya habido sequía? ¿Se siguió bañando igual? ¿Sí? ¿Siguió comiendo igual? ¿Sí? ¿No se adelgazó en ese tiempo? No, hermano, la verdad es que no. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tienen diferentes medios de hacernos llegar el agua, aún en tiempos de sequía. Pero antes no era así. Cuando había una sequía, la verdad es que era sinónimo de hambre, sinónimo de escasez, sinónimo de esterilidad. Entonces,
la tierra sobre la cual los cielos están abiertos es donde está la bendición que Dios afirma que está sobre ella. Y por favor, yo quiero que si no escuchó el mensaje anterior, yo le pido que lo escuche. Porque, por ejemplo, la Biblia habla de los detalles de cuando Dios dice que los cielos están abiertos sobre un lugar. Por ejemplo, otra vez, la explicación la podemos dar, pero la misma Biblia da la explicación. La tierra que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que se nutre de las aguas de la lluvia del cielo. O sea que los cielos están abiertos sobre ese lugar. Y entonces, ¿qué es la consecuencia? Una tierra de la que cuida el Señor tu Dios. O sea que tener los cielos abiertos significa que Dios cuide, pero imagínense, no el hombre. Dios cuide esa tierra. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios. O sea que no nos quitan los ojos de encima, dando a entender la atención, el más mínimo detalle pendiente de nosotros. Y dice, prácticamente todo el año, los 365 días del año. O sea que cuando hablamos de que los cielos estén abiertos, y hemos visto la parte material, pero no hemos visto la parte espiritual. Entonces la Biblia nos deja ver el diseño divino, hermano, y esto, por eso es que si lo entendemos, hermano, vamos a suplicar que los cielos se abran sobre nosotros. Ahora, déjeme verlo de manera micro y macro. Micro es pequeño y macro es grande. Por ejemplo, podemos ver la caminata de un hombre. Esa sería una caminata micro, porque solo lo estamos viendo a un individuo. Pero cuando vemos al pueblo de Israel, eso sería una caminata macro, porque estamos hablando de todo un pueblo. Entonces, cuando hablamos de Jacob, él, fíjese qué tremendo, porque cuando él llega a Betel es el inicio de su caminata, porque saliendo de su casa, porque su hermano lo quería matar, porque su hermano lo odiaba, entonces el primer lugar que él tocó fue Betel. Y entonces Betel significa casa de Dios. Y ahí se le reveló a Jacob la forma. O sea que la manera en que su caminata debería de estar es que debe de iniciar con Dios. Y por eso es que a él se le mostró una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. O sea que tenía una apertura espiritual hacia el cielo. Y dice, he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y el versículo 13 dice, y he aquí, el Señor estaba sobre ella. La versión LS dice, estaba encima de ella, dando a entender que la escalera es el Señor. Ahora fíjese, por decirlo así, para afirmar de qué se trata, aunque lo sabemos por la escritura, porque ahí dice que el Señor estaba en ella, o el Señor estaba sobre ella. Entonces a Jacob se le reveló que para que en su camino los cielos se mantuvieran abiertos, ese lugar o esa apertura estaba vinculada a Betel, que significa casa de Dios, porque ahí es donde Dios tiene un lugar de vínculo o de conexión o de apertura para que los cielos se mantengan abiertos. Por eso, hermanos, el Señor dice, no dejando de congregarse, porque en la casa del Señor hay un punto o hay una apertura, hay un portal espiritual. Por eso es que la Biblia dice, hermano, por ejemplo, cuando alguien trae sus diezmos, mire cómo lo dice, trae sus diezmos al alfolí y se presentan. Al presentarse, prácticamente lo que se hace es que se hace un vínculo con el cielo, porque se presentan en el cielo, se reciben, y por eso la Biblia dice, y las ventanas de los cielos se abren, porque hay un portal, hay un vínculo terrenal que conecta con el cielo, y esto es la casa de Dios. Entonces, en la escritura nos revela que la escalera es Cristo, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 51.
Y agregó, este es el Señor hablando, y les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto. Ahora, ¿cómo lo van a ver? Ahora, ahí era una persona, ahora le dice, todos ustedes, está hablando de manera macro, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, y él de una vez lo enmarca. ¿Quién es? Sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. O sea que no hay otro vínculo, no hay otra conexión entre Dios y el hombre, sino a través de Jesucristo. No lo hay. Entonces, a Jacob le están mostrando el diseño. Es a través de Cristo. Y a la iglesia le están mostrando, porque en este caso le están hablando a sus discípulos y le están hablando a toda la iglesia. Entonces, fíjese, qué tremendo es esto. Porque el Señor, el Padre, habla con respecto a esto de la siguiente manera. Porque agradó al Padre que en Él, está hablando en Cristo, habitara toda la plenitud. O sea que la razón, Él es la escalera, Él es donde se vincula el cielo y la tierra, y no podemos llegar al Padre que está en el cielo si no es a través de Cristo. Y por eso es que Él es la escalera. Dice, y al Padre le agradó que en Él, en su Hijo, habitara toda la plenitud. Por medio de Él Él es el vínculo para reconciliar todas las cosas consigo. O sea, las cosas de la tierra, conciliarlas con el Padre a través de Jesucristo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Y entonces viene Pablo y dice, repito, o sea, vuélvanme a escuchar lo que les estoy diciendo. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. O sea que el vínculo, el medio de transporte, el medio de conectarnos es a través de Cristo. Por eso es que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Entonces podemos ver aquí una manera personal, una manera micro, que es una relación personal. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de Cristo. Pero, y así se abren los cielos. Pero cuando el pueblo de Israel empezó su caminata, lo primero que empezó cuando ellos fueron bautizados, se les abrió una nube. Y por eso Pablo dice que fueron bautizados en el agua y en la nube, porque a partir de ahí una nube les cubrió. Esto significa que se le abrieron los cielos al pueblo que comenzó a caminar en el desierto. Pero no solo se le abrió por abrirle, porque la apertura de los cielos estaba hablando que de los cielos iba a caer maná. De los cielos, hermano, iba a caer un pan de ángeles, una provisión, un sustento, porque era obvio que en el desierto no había viñas, no había vides, no había higos, no había nada de eso. O sea que ellos dependían 100% del Señor. O sea que aquí podemos ver micro y macro que el inicio de una caminata tiene que ser con cielos abiertos. Por eso es que ¿cómo empieza el ministerio del Señor Jesucristo? Lo primero que Él hace cuando Él se bautiza, porque ahí es el inicio del ministerio del Señor. Se bautiza y otra vez, ¿qué es lo que pasa? Los cielos se le abren y viene el Espíritu Santo, desciende en forma de paloma. Entonces, fíjese, si va conmigo, ¿verdad? Espero que no se me quede porque entendiendo estos conceptos. Entonces, siendo un pueblo escogido, el Señor nos da a escoger, por decirlo así, dos opciones. Mire, esto es tremendo, hermano. Porque si los cielos tienes abiertos en tu caminar, va a haber provisión, va a haber bendición, la roca va a estar en todo camino, no importa cuán árido sea el camino, cuán difícil sea el camino, no importa el área tan fea que esté. Y mientras ellos estuvieron en el camino y bajo la nube y bajo el cielo abierto, nunca faltó la provisión. Pero entonces tenemos dos opciones. Una es quedarse como jacobitas, hombres y mujeres que no, porque acuérdense que Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Jacob es el nombre carnal, se puede decir, y Israel es el nombre espiritual. Entonces podemos quedarnos
toda la caminata, aún debajo del cielo, porque cuando Jacob salió de Berseba y llegó a Betel, lamentablemente todo su caminar fue como Jacob, no como Israel. Y por eso cuando le preguntan su edad, lo primero que dice él es: son pocos y malos. Entonces podemos tener nuestra caminata como jacobitas, una caminata sin crecer, carnal, terrenal, o podemos tener una caminata como israelitas, hombres y mujeres espirituales en crecimiento en nuestra relación con Dios. Entonces, para darle una idea más o menos, cuando Jacob salió de Jerusalén, salió más abajo, aquí está Berseba, y lo primero que él llega es a Betel, que significa casa de Dios, y de ahí él se dirige hasta Harán, que está en la parte de arriba. Y Jacob moró 20 años en Harán, moró 20 años, pero le fue mal, porque tenía un suegro, hermano, que era canela fina. Y entonces a los 20 años pues él decide regresar, y el tipo y Labán va detrás de él y no lo deja sin nada, simple y sencillamente porque Dios le habló. Porque a pesar de que era Jacob, tenía el cielo abierto, pero el problema es que la caminata muy triste. Por eso es que Dios quiere que tengamos una caminata con cielos abiertos, pero no siendo jacobitas, sino siendo israelitas, siendo hombres espirituales. Y el primer lugar que se encuentra, Padre Santo, bueno, es Mahanaim, que significa 2 campamentos. Y luego se encuentra con un lugar que se llama Peniel. Ahora fíjese pues, entonces aquí hay dos caminatas, una como jacobita y una como israelita. Entonces vemos a Jacob 2 inicios. Una es como jacobitas, reposando o permaneciendo en Betel, casa de Dios. O sea que si permanecía en Betel, o sea, la casa de Dios, se le abren los cielos y son transformados progresivamente. Pero el progreso es mínimo, porque en la iglesia como funciona es que el hombre se vuelva un hombre espiritual, que la mujer se vuelva una mujer espiritual. Porque si se vuelve carnal, el problema es que el corazón se endurece, la palabra cae y las aves se la roban. Y entonces la palabra no puede hacer su efecto porque el corazón del hombre está endurecido. Entonces, o somos jacobitas y solo tenemos una casa, o sea, que no queremos dejar muchas cosas, o nos convertimos en israelitas. Entonces aquí, este es el mismo Jacob, pero ya de regreso después de 20 años. Los jacobitas que han crecido en el Señor luchan por su bendición, y entonces se les abre Peniel. O sea que a Jacob se le abrió la casa de Dios, pero a el Israel cambiado se le abre Peniel, que es el rostro de Dios. Y el pueblo que anda a la luz del rostro de Dios, esa es otra cosa, hermano. Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo los cielos abiertos, porque Dios nunca dejó de dar su provisión. Pero la Biblia dice que con la mayoría de ellos Él estuvo disgustado casi todo el camino. Entonces, pero ahora, como israelitas, se abre el rostro de Dios, se abre Peniel, y al abrirse Peniel tenemos la bendición de caminar a la luz de su rostro. Y por eso el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mi rostro y sé perfecto. O sea que o caminamos como jacobitas o caminamos como israelitas. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Este hombre pasó el arroyo de Jaboc. Ahora, no Jacob. Fíjese qué tremendo. Este arroyo que él pasó para llegar a Peniel se llama Jaboc, que se parece al nombre Jacob. Pero este nombre lo que significa es derramado. Y en ese lugar su nombre es cambiado a Israel. Entonces nosotros, Dios nos da a escoger cómo queremos la caminata. Solo como casa de Dios, y que seamos transformados progresivamente,
pero manteniendo, perdón, una caminata terrenal, o viendo el rostro de Dios y caminando como Él anda, viviendo como a Él le agrada. Esto es otra cosa. Por eso es que la Biblia, cuando habla de este evento en Peniel, en Oseas 12:4 al 5, dice, en el cuerpo, o sea, que nos da 3 etapas de la vida de Jacob. En el cuerpo de su madre tomó a su hermano por el pie. O sea que ahí quiso tomarla, o sea, luchó por la bendición, quiso tomar la bendición, el primer lugar, y se aferró al pie de su hermano. Y dice, y luego, en la vida de adulto, en su fuerza, luchaba con Dios. Él quería la bendición y se robó la bendición. Pero ahora en Peniel, tuvo un combate con el ángel y lo venció. Y le pidió gracia con llanto. O sea que ahí reconoció que él era un hombre carnal, reconoció que era un usurpador, porque por eso es que el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero imagínense, el ángel no le estaba preguntando cuál es tu nombre porque él no lo supiera, sino el ángel le estaba preguntando, ¿cuál es tu problema? O sea que le estaba diciendo, dime cuál es, porque su problema era su carácter. Porque el nombre habla del carácter. Y le estaba diciendo, ¿cuál es tu debilidad? Y cuando le dice Jacob, le está diciendo, Señor, soy un usurpador. Señor, le he robado. Señor, he engañado. Señor, he hecho trampa. Y entonces cuando él hace eso, entonces dice que aquí él lloró. Le pidió gracia. Otras versiones dice le pidió misericordia. Otras versiones dice que le pidió compasión. Y entonces dice, se encontró cara a cara con él en Peniel. O sea que aquí la necesidad lo llevó a hacer un cambio. Y en Betel, ahí le llegaron sus palabras. Tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo queremos nuestra caminata? Con apertura de cielos. ¿La queremos como jacobita o la queremos como israelitas? Porque es obvio que siendo jacobitas se desagrada al Señor, hay problemas, hay peleas, nos estamos peleando con medio mundo, pero Dios, como su pueblo Israel en el desierto, no deja de mandar su provisión. Pero como israelitas realmente es algo muy totalmente diferente. Entonces debemos de anhelar o de luchar de salir de la conducta del hombre terrenal o de jacobitas, que es prácticamente trayendo la imagen del hombre terrenal, y anhelar parecernos para volvernos o llegar a ser como el hombre celestial o como Jesús, que le llaman el postrer Adán. Aquí hay una versión en inglés que me gustó mucho, ahí la puede leer de este lado. Pero mire, esta es la traducción. El primer hombre es de la tierra. O sea que el jacobita lo traemos por la herencia genética, no solo de nuestros padres, sino desde Adán. O sea que el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Está hablando de el primer hombre es Adán, el segundo hombre es Cristo. Como es el hombre de la tierra, así también son los hombres de la tierra. O sea que si nosotros no logramos salir de ahí, nos comportaremos, aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos la salvación en nuestro corazón, nos comportaremos como hombres terrenales. Las actitudes, las conductas, la forma de proceder, la forma de tratarnos será como hombres terrenales. Y como es el hombre del cielo, así también son los hombres del cielo. O sea, o podemos ser hombres de la tierra o hombres del cielo, pero eso lo decide el Hijo de Dios o la hija de Dios. Y dice aquí, y así como hemos llevado la imagen del hombre de la tierra, eso pues obvio, es un hecho que hemos llevado el hombre de la tierra, pero ahora el compromiso es que llevemos también la imagen del hombre del cielo, que llevemos la imagen de su amado Señor Jesucristo. Pero esto es algo que usted y yo tenemos que luchar, hermano. O sea que hay definitivamente una alma que nos quiere arrastrar, hermano amado, a una conducta que deshonra y desagrada al Señor. Y hay, hermano amado, un hombre, un Espíritu Santo conjuntamente con tu espíritu que te quiere llevar a un camino correcto. Y la Biblia dice que los que son hijos de Dios
son los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que todo lo que hagamos deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Escuchaba al apóstol Otoniel hace poquito, y fíjese qué tremendo. Un hombre que había sido pastor casi 40 años, abrió obras, abrió todo esto, una cantidad de cosas. Llegó al cielo. Es famoso ese testimonio, hermano. Llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, comenzaron a buscar su nombre. No lo encontraban, hermano. Y al fin lo encontraron. Y cuando lo encuentran, ese hombre le dicen: estás en números rojos. ¿Cómo así? Tu cuenta está en números rojos. Pero si yo prediqué, yo abrí obras, yo esto y lo otro. Sí, pero eso lo hiciste tú. Pero nunca fuiste guiado por el Espíritu Santo. Hiciste lo que te dio la gana. No hiciste las cosas siendo guiado por el Espíritu Santo. Imagínense 40 años de trabajo sin ninguna recompensa. Pero le dan otra oportunidad y lo mandan de regreso, hermano. Y cuando lo mandan de regreso, vendió todo lo que tenía y se dedicó a la obra, hermano. Y ya no quería hacer nada guiado por sus sentimientos o por lo que él pensaba. Quería ser guiado por el Señor. O sea que una decisión que tomamos. Imagínense, hermano, cuántas veces le pedimos al Señor por algo. Le pedimos: Señor, es tu voluntad, es lo que a ti te agrada, es el deseo de tu corazón. Nosotros le pedimos perdón por lo que hicimos, pero no le preguntamos antes. Pero ¿no sería mejor preguntarle antes? ¿No sería mejor ir con el agrado de Él? ¿No sería mejor ir con su voluntad y con su beneplácito? Pero, hermanos, el problema es que, pero ahí está el asunto. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. O sea, se comportan como hijos maduros. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Y entonces tenemos un problema. Porque por eso es que cuántas tropezones damos, porque claro, alguien dice: sí, pero Dios me va a ayudar. Sí, te equivocaste, tropezaste, te golpeaste, te va a rescatar el Señor. 7 veces cae el justo, 7 te levanta. Pero, ¿y los golpes? Las consecuencias no se las quita uno. Entonces en el caso de Jacob, tuvo serios problemas por eso. Y Dios no quiere esto. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del cielo, pero entendiendo que nuestros pies están sobre la tierra. Entonces el apóstol Pablo, hablando de esto, dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo. Entonces él dice: si ustedes ya no están, porque a veces lo que pasa es que a veces le dijo el Señor a través de Pablo: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que hay gente que está en Cristo, pero parece muerta. Y por eso tiene que recibir la luz. Ya está resucitado, pero su conducta, su actitud, su manera de proceder con el Señor pareciera que hubiera una muerte. Entonces no se diferencia de un creyente, de un hijo de Dios, porque no tiene pasión, no tiene anhelo, no tiene deseo. Ha perdido ese amor por el Señor, ha perdido aquella disposición, aquella ternura, aquella sencillez por el Señor. Entonces el Señor dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pero perdóneme, hermano, esto es el consejo bíblico. Pero el problema es que no es una realidad. Porque de 10 decisiones que hemos tomado las últimas semanas, ¿cuántas de esas fueron guiadas por el Espíritu Santo? Imagínense, a veces ayudamos a gente que Dios no quiere que ayudemos, que Dios los tiene en un tipo de disciplina. Pero somos más misericordiosos que Dios y nos metemos en el lugar de Dios. Y a veces a la gente que Dios quiere que ayudemos, como no nos ha agradado, como no lo hacemos. O sea que, ¿cuántas de las cosas que hacemos somos guiados por el Señor? Entonces fíjese, tenemos que poner la mirada. El asunto es que si como padres
o como madres no tenemos la mirada en Él, las funciones que hacemos en el ámbito terrenal van a ser terrenales. El problema es que si es un padre y si es una madre, sus funciones van a hacer que sus hijos tengan una mentalidad terrena, carnal, porque la mente de él, del papá o de mamá, no está en el Señor. Déjenme darle un ejemplo. Es una madre que en su función de madre no está puesta su mirada en las cosas del cielo. Por ejemplo, perdóneme, ¿cuántas veces nos preocupamos que un hijo termine la tarea? Que una hija, no, madre, yo no quiero ir mañana a la escuela. O el hijo, ¿qué le dice la mamá? Está bien, no te preocupes, un día que faltes no hay problema. Perdónenme, hermanos, ninguna madre hace eso. Bueno, yo creo, porque hay de todo, pero yo creo que la mayoría no lo hace. Ahora, ¿qué le dice? Que tiene que ser responsable, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero ahora, ¿qué pasa si tiene que leer su Biblia? Mamá, no tengo ganas de leer mi Biblia. Está bien, mi hijo, está bien. Mamá, ¿no quiere ir a la iglesia? Está bien. Ahora, perdóneme, ¿en dónde está mi mirada? Ahora, si mi mirada está en el Señor, no, mi hijo, no, venga, vamos a leerla. Tienes que aprender. Vamos a aprender. Les enseñan a orar, les enseñan a leer la Escritura. ¿Qué preguntas tienen? Pero hermano, los niños tienen muchas preguntas. ¿Quién debería contestar las preguntas de los niños? Los padres. Ahí que te conteste el pastor. Mira, cuando el pastor viene, ahí va a preguntarle. O al maestro. No, hermano, sí lo podemos hacer, pero debe ser el padre. Entonces, si su mirada no está en el cielo, termina enterrando o termina colocando a sus niños o a sus niñas en su temprana edad sobre la tierra, en vez de ponerlos y colocarlos en lo alto. Por ejemplo, a veces un niño viene, hermano, ¿cuántas veces pasa? Donde viene, mamá, yo no puedo, me cuesta mucho. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Para dejarlo ahí, pues, no te preocupes. Yo sé que sos un cabezón. No, hermano, no podemos hacer eso, hermano. No, mi hijo, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. La Biblia dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la da. Ven, vamos a orar para que el Señor te dé sabiduría. Mire, no sé si puedo contar, Emily, lo que me contaste hace poco, pero ella tenía problemas serios al final, antes de graduarse, con la escuela, porque se le estaba poniendo muy difícil. ¿Sí o no? Muy difícil. Y yo le dije, no, tú eres una hija de Dios y el Señor te va a ayudar. Y se oró por ella y terminó saliendo con honores, ¿o no? Ahora, a lo que voy es que, pues no, vos de pronto te equivocaste de carrera, mejor hubieras agarrado otra. Es que, ¿por qué no mejor no, hermano, es que tenemos que colocar a nuestros hijos en el cielo. La Biblia dice que nosotros, que Dios nos ha sentado juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Pero así dice la Biblia. Lamentablemente nuestra mente está con una mentalidad terrenal. Ahora fíjese, aquí hay un ejemplo, hermano, de una madre. Pero es que eso está en la Biblia, hermano. Yo lo hablé inclusive una ocasión. ¿Quién es esa? ¿Y sabe que la Biblia habla del avestruz? ¿Y el avestruz qué es? ¿Padre o madre? Pues es figura de una madre, ¿no? Porque no es un, pero es figura, digo yo, es figura, no es que la mamá va, sino que, pero es figura. Pero mire lo que dice la Biblia. El avestruz pone o coloca o hace un hoyo poco profundo para poner sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. Ni siquiera hace un hoyo profundo. Ahora, no los pone en un lugar alto, los pone en un lugar bajo,
Ahora, la Biblia dice que la maldición de la serpiente es que va a comer la serpiente todos los días. O sea que si los hijos tienen una mente terrenal, ¿qué va a pasar con la serpiente? Hermano, por favor, ayúdeme. Se los va a devorar. Por eso es que el diablo les tira dardos y los convence, y se los trae y los aparta. Porque el diablo lo que come es polvo. Entonces, cuando a un hijo en vez de ponerle una mente espiritual, ponerlo en alto, en el lugar que Dios le dio, los planes que Dios tiene, se le pone en el polvo, se le pone en la tierra, entonces estamos creando una atmósfera para que el enemigo fácilmente pueda hacer algo. Y no le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. O sea que hay una despreocupación. Hermano, yo creo que es bueno que una hermana trabaje. Está bien. Pero no puede descuidar a sus niños. Perdóneme, si quiere tener una buena economía, está bien. Pero tiene que estar pendiente de sus hijos. Tiene que estar pendiente de ellos. Hermanos, es su responsabilidad de los dos, pero de alguna manera la madre tiene una responsabilidad mayor, porque de alguna manera ella se identifica más con los niños. Pero entonces el problema de la avestruz es que no le preocupa que alguien los aplaste, que un animal salvaje los destruya. Ahora, ¿por qué los puede destruir con las patas un animal? Porque está en el suelo, porque su mente no está en el lugar que debe de estar. Entonces hay hijos que están siendo atacados porque su mente está en el polvo, y son hijos de Dios. Y por eso es que les manda un dardo el enemigo y rápido les cambia su forma de pensar. Trata con dureza a sus polluelos. O sea que no hay ningún tipo de cariño, no hay ningún tipo de abrazo. Hermano, yo sé que muchas veces cuando los niños están pequeños, la mayoría de veces es no hagas eso, no hagas eso. Yo sé, pero tenemos que aprender a felicitarles cuando hacen algo bien, cuando hacen algo correcto. Pero lo que hace la avestruz es que pone los niños los huevitos en el polvo, no le preocupa que alguien les haga daño, los deja en cualquier lado. Hermano, no podemos dejar a nuestros hijos en cualquier lado. Mire, ha pasado desastres con eso. No le preocupa eso, trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren. ¡Alá, qué tremendo, hermano! Porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. O sea que cuando hay una falta de sabiduría, la mujer sabia, y cuando hay necedad, la destruye. O sea, si hay necesidad es porque no hay sabiduría, ¿cierto? Pero la Biblia dice, si hay falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da por poquitos, la da abundante. Entonces, Padre, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Porque, hermanos, la mayoría de veces a los niños pequeños casi solo son regaños, por decirlo de esta manera. Tal vez no se requiere tanta sabiduría, porque solo es decirle no, sí o no. Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen? Se requiere una sabiduría. ¿Cómo le voy a entrar a mi hijo? Espíritu Santo, ¿cómo le hablo? Señor, ¿por dónde le entro? ¿De qué manera le hablo a mi hijo? Porque él está cerrado, ella está cerrada. ¿De qué manera? Y comenzar a cambiar y cambiarle, porque están en casa, cambiarle la mente a ellos, porque Dios no los entregó, y si nos los entregó, nos dio la gracia para cambiarle su manera de pensar. Entonces, pero la avestruz no lo hace. Entonces rechazamos en el nombre de Jesús toda mentalidad de avestruz que no se preocupa de los hijos, que le mete solo pensamientos terrenales y no le importan las cosas de Dios. Mire, hermano, yo no tengo problema con que usted pueda ir al cine. No, pues si quiere ir al cine y echar una su película con su esposa y sus hijos, está bien, siempre y cuando no vaya a haber algo incorrecto. Imagínense, hace muchos años aquí en la iglesia había un hermano que a sus hijos les prometía llevar al cine el día domingo. El problema era cuando el culto, la función creo que era la 1 y el culto se alargaba. ¿Qué cree que hacía? Se iba porque no quería perder sus tickets ni la función. ¿Qué era el mensaje que le estaba dando a sus hijos?
que eso no era tan importante. Eso no es tan importante. Más importante que no perdamos el dinero y que no nos perdamos la película. Perdóneme. ¿Qué pensamiento? Ahora, y después queremos que nuestros hijos sean espirituales cuando nosotros mismos hemos tenido la culpa. Entonces, hay temporadas que pareciera que los cielos están cerrados. Porque una de las cosas más terribles, hermano, mire, las pruebas, hay tribulaciones, pero creo que lo más terrible son los silencios de Dios. Cuando Dios no dice nada, no da respuesta, se queda callado. No logramos ver el resplandor del sol o el reflejo de la luz que son parte del cielo. Pero el Señor en su gran bondad nos dice qué debemos de hacer. Como bien sabe, el rey David era un hombre que era conforme a su corazón. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Y él nos da un principio que él aprendió. Entonces déjenme verlo, porque es bien interesante esto, hermano. Salmo 22 del 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, este es un salmo mesiánico que le llaman, que el Señor Jesús lo dijo, pero también era una vivencia de David. Ahora, ¿cómo se sentía David entonces? Bueno, ¿cómo se sentía? Abandonado. Y era el rey David, era el dulce cantor de Israel, era aquel hombre que decía que se alegraba cuando le decían a la casa del Señor iremos, que anhelaba como siervo el agua de su presencia, y se sentía abandonado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea que como que Dios había callado. Dios mío, de día clamo y no respondes cuando está el resplandor del día, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces déjeme verlo de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces de día, ¿qué pasaba de día? Clamo de día y no respondes, cuando normalmente los cielos están abiertos. Veo su resplandor, pero no logro oír su voz. No logro escuchar que me diga, es por esto y esto y esto, o que me explique, o que me dé un entendimiento de por qué está pasando aquello. Fíjese, clamo de noche y no responde. O sea que ni con la luz del día, el cielo abierto, pero no responde. Pareciera que están cerrados, pero no están. Clamo de noche y no respondes. Aún se puede contemplar aparentemente los cielos abiertos. Aún veo la bondad y el amor del Señor, pero no logro ser socorrido, no logro ser auxiliado. Y entonces viene un secreto, que esto es importante, hermano, que lo entendamos, como los cielos también se abren. Hablo de una apertura, de que, o sea, esto es más o menos es como esto. No me ha dejado el Señor. Yo sé que no me ha dejado porque su provisión no ha faltado. No me ha dejado dar mi trabajo. No me ha dejado dar lo que necesito para mi casa, para mis biles, para todo lo que no ha faltado. O sea que los cielos han estado abiertos. Pero no logro entender por qué está pasando esto. No logro comprender por qué aquello. ¿Por qué, Señor, has permitido esto? Y entonces el Señor dice esto: como eres santo, sé dónde habitas. Dice, en las alabanzas de tu pueblo, en medio de la adoración, en medio del júbilo. No logro oírte aquí, no logro oírte acá. Voy a empezar a cantarte, voy a empezar a adorarte. Y en medio de la adoración, el Señor va a descender. En medio de la adoración, voy a volver a escuchar su voz. En medio de la adoración, voy a tener mi auxilio, mi ayuda, mi socorro. Tremendo. O sea que en los tiempos de silencio, por eso decía Pablo, el que está triste, cante alabanzas. Y Pablo lo decía, pero también lo practicaba, porque le habían dado 40 azotes menos uno. Y usted sabe lo que pasó con este hombre. Lo tenían encarcelado. Le había, hermano, en la espalda, a Pablo y Silas, en la espalda le habían dado
39 azotes en su espalda. La espalda la tenía abierta, su carne estaba abierta. Hermano, ¿estaría uno con la condición de orar? Menos de cantar. Y él se puso a cantar juntamente con Silas. Hacia la medianoche, cuando no hay luz aparente, cielos cerrados. Es que tremendo, hermano. Y como que Dios permitió que lo azotaran. Él era su siervo, hermano. Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Ellos practicaron y activaron ese principio bíblico, mientras los otros presos escuchaban. Aún los presos que tienen los cielos cerrados, si escuchan a los adoradores, escuchan las promesas de los efectos de principios bíblicos, vendrán a ellos al olor del agua. O sea que aún, hermano, cuando comenzamos a alabar al Señor, cuando los cielos aparentemente están cerrados, no lo están porque Dios ha sido fiel. Entonces lo que va a pasar es que aún la gente que se acerca va a ser libre. Se abrieron de golpe todas las puertas y se soltaron todas las cadenas de todos los presos. Hay un canto muy bonito. Dios escucha la oración. ¿Cómo es que dice este canto? Dios escucha. ¿Ah? ¿Ah? Dios no rechaza la oración. Ese lo vamos a cantar al final. Ese canto es muy bonito, hermano. Pero tenemos que entender que Dios nos da llaves para poder salir de condiciones. Pero ¿qué es el problema que hacemos? Estamos en una condición difícil. Me siento triste en el Facebook, hermano. Y está casada. Lo primero que todo el mundo piensa es: esta se peleó con su marido. Hermano. O él casado, me siento solo. Pues hermano, discúlpeme, eso está mal. Le puede salir una Dalilita por ahí o un Dalilo, y ahí se va a complicar las cosas. Mi hermano, ¿por qué no agarramos y el esposo ha estado incorrecto su actitud con la esposa, llevarlo al Señor, cantarle al Señor, hermano? Entonces fíjese, pues, vemos otra escena bíblica vinculado a este principio bíblico. Fíjese, el rey Josafat y el pueblo de Israel estaban en gran aprieto en medio de enemigos poderosos. Los hijos de Moab, los hijos de Amón y los hijos de Seir, o los hijos de Edom, los tenían, hermano, y iban hacia ellos, y estos eran poderosos. Y entonces viene Josafat, y aquí está, mire, en la escritura. Ahorita vamos a ver algunos. Después de esto, número 1, los ejércitos, o sea, los hijos de los moabitas. 2, los hijos de los amonitas. Estos eran los hijos de Lot, eran descendientes de Lot. Algunos meunitas les declararon guerra a Josafat. Meunitas es morada o una habitación o residencia, habitantes de las moradas. O sea que alguien que moraba en un lugar incorrecto quería ir a invadir a los que estaban morando en la casa del Señor. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazerot Tamar. Este era otro nombre para Engadi, que es fuente del cabrito o de la cabra. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Ahora, note esto, mire, quiero mostrarle esto, más o menos para que tenga una idea. Aquí estaba Jerusalén, aquí estaba Josafat. Los de Amón, los de Moab, los de Edom y los meunitas se juntaron en esta parte de acá para ir a destruirlos. Eran casi 4 ejércitos. Era terrible esto, hermano. Ellos estaban en ese entonces no con la fortaleza que era. Y entonces lo que ellos hicieron fue que comenzaron a orar. Entonces, para que tenga una idea, entonces recibe las noticias malas Josafat. Entonces se pone a clamar al Señor por ayuda, y en medio del pueblo se levanta un profeta con un mensaje,
Y le dice, no te preocupes. No te preocupes. Ahora fíjense, pues. Y entonces le dice, no te preocupes. Y le dice que el Señor va a pelear la guerra por ellos. Y entonces el Señor, le creen al Señor y comienzan a entonar cantos sin que hayan ganado la batalla todavía. Y cuando ellos comienzan a entonar cantos entre el pueblo, estaban entonando cantos y salían del ejército. Entonces Dios permitió, imagínense, mire, más o menos es como esto. Haga de cuenta que aquí hay unos hermanos y ahí vienen algunos que quieren hacerles daño. Y entonces estos hermanos le claman a Dios, se levanta alguien y le dice, no se preocupen, Dios se va a encargar de esos hombres o de ese grupo o de esa mara. ¿Y sabe qué hace Dios? Que esa mara se comienzan a alegar por cosas y comienzan a pelearse entre ellos y se matan, hermano. Esa es la pelea de Dios. Entonces aquí lo puede ver. Entonces, más o menos para que tenga una idea. Entonces, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor al Señor Dios de Israel. Porque Dios le dijo, no se preocupen, yo voy a pelear por ustedes. Y Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Porque esa fue la palabra que Dios les dio. Y en el momento en que ellos comenzaron, pero mire qué dice, mire el poder, la llave de la alabanza, cuando hay aparentemente cielos cerrados. En el momento, aquí es claro, en el momento en que ellos comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, el Señor sembró la discordia entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir, que habían venido a invadir a Judá y se batieron entre sí. Mírate, bueno, o sea que cuando viene un grupo y se levanta y te quiere hacer daño y lo ves, padre, imagínense que se levantara un bufete de abogados. No, pero es que ha pasado que se levante un bufete de abogados y te quieren hacer daño y no hace, claro, por supuesto. Si robas, mejor hay que arreglar las cosas, ¿va? Pero que también, no, que Dios me va a defender, fue un robo, pero yo de eso diezmé para la iglesia. No, pues eso tampoco no está bien, ¿va? Hay gente que porque diezmó quiere justificar y bendecir el robo. No, eso no es correcto. Pero a lo que voy es que si pasa algo y te quieren asustar con el petate del muerto que te va a llevar mal, porque a cuánta gente, hermano, nuestra que es inmigrante, cuánta gente le vamos a meter la migra. Usted no se preocupe, hermano. Comienza a cantar y a él se lo pueden llevar. Entonces haga de cuenta que viene ese grupo de bufete de abogados y entre ellos se van a comenzar a agarrar y usted va a ser bien librado. Porque en ese momento el Señor sembró una discordia entre los amonitas, los moabitas y los moradores de Seir. Y los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes de las montañas de Seir para consagrarlos al exterminio total y aniquilarlos. Y cuando acabaron con los habitantes de Seir, se destruyeron mutuamente. O sea que no quedó ninguno. Eran grandes ejércitos. Y fíjese, ahora, ¿qué pasó? Cuando se mataron entre ellos, ¿qué cree que quedó? Un despojo, un botín. Mira, ahí está. Cuando Judá llegó a la atalaya, al lugar donde miraban ellos, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Perdóneme, hermano, ¿usted cree que se llevó una prendita cada quien? Hermano, se llevó todo lo que pudo y estuvieron 3 días recogiendo. ¿Y cuándo el Señor venció a esta gente? Cuando ellos comenzaron a cantar. Esto me recuerda a mi hermano. Fíjese que un día, hace muchos años, hermano, hace muchos años, pues aquí no es el tiempo que la ropa
Antes, hermano, por ejemplo, al niño se le arruinaba esta parte de aquí, que normalmente los niños se arruinan más. No es como ahora que la mamá tira el pantalón y agarra otro. Es más, hay pantalones que nunca se los pusieron. Así es aquí. Hay una abundancia en este país, hermano. Allá no, allá nos ponían parche. Y si había un hoyo aquí, otro parche. O sea que, hermano, nosotros andábamos bien parchados por todos lados, pero así era, hermano. No había otra opción. A los zapatos, nada de que se les arruinaba la suela. Le llamaban media suela. Le quitaban la suela de abajo y le ponían la suela. O la parte del tacón. Pero todo era... O sea que los zapatos les duraban mucho tiempo porque lo estaban reparando todo el tiempo. Pero entonces yo me acababa de casar con mi esposa y estábamos en un pequeño, no, ni apartamento era, porque en ese cuarto estaba la sala, estaba el comedor, estaba la cama nupcial, todo estaba ahí, hermano. Y teníamos una pequeña cocinita afuera. Y de repente en la noche, hermano, comenzamos a oír que comienzan a caminar. Y esos tipos entraban a robar la ropa. Por ello, la ropa era de mucho valor. Y se robaban la estufa, se robaban el tambo de gas, que era para nosotros muy caro. Y yo le dije a mi esposa, déjame salir. No salgas, déjame salir. No, hermano, yo no quería salir. Pero hermanos, mi esposa, usted no sé si la ha oído gritar algún día, pero cuando ella de repente se asusta por algo, pega un grito que hasta las cucarachas salen huyendo, hermano. Bueno, comenzó. Están entrando. ¿Sabe qué grito es ese? Yo creo que el Señor le ayudó. Hermano, esos tipos salieron despavoridos, hermano. Y enfrente del cuartito nos dejaron un gran canasto con ropa. Ya comencé yo a probarme los pantalones. Mi esposa las falditas a ver si le quedaba. No son bromas, hermano. Sí había ropa, pero no hicimos eso. Pero hermano, había un botín, pero no nos lo quedamos porque sabíamos que eran de otras casas que venían de ahí, ¿va? Pero lo que voy yo es que lo dejaron todo, hermano. Es que Dios es poderoso, hermano. Déjeme, me voy a adelantar, hermano, ya no me da tiempo. Entonces fíjese, perspectivas bíblicas sobre nuestras batallas y nuestras luchas son de diferente. Por ejemplo, hay batallas que el Señor te va a dar la gracia y la fuerza necesaria para que tú la pelees. La vas a tener que pelear. Te va a enseñar a pelear como David y Jacob. Tienes que pelear, pero no pelearte con el vecino. Me refiero que tienes que pelear en oración, en súplica, en ruego. O sea que no hace él nada, sino que te da la gracia para que pelees y hagas lo que tienes que hacer. Que tomes el carácter de hablar y decir, no, eso no está correcto, eso es una injusticia, eso no me agrada, no, eso no está bien. Y te da la gracia el Señor. Pero hay otras veces, hay batallas que el Señor te pone personas cercanas. Porque estaba Moisés y él no podía pelear. Le pones personas que le levanten la mano. Personas que te ayuden, que te apoyen en oración, que estén contigo, que te ayuden a llevar la batalla, hermano. Entonces, de esa manera te ayuda a pelear las batallas. Y hay batallas que el Señor te ayuda a pelear con ayuda directa del cielo. Por ejemplo, contra Císara. Hermano, cuando estaba Débora, del cielo bajaron las estrellas y comenzaron a pelear juntamente con el pueblo de Israel. Desde el cielo. ¡Ja! Pero fíjese, pero hay batallas que solo debemos de esperar. Estar quietos, alabar al Señor y contemplar la salvación. No hay que meter un dedo. No hay que meter un dedo. Que lo que tenemos que asegurarnos es, porque a veces estamos esperando que Dios haga algo y Dios dice, levántate, arregla eso. Por ejemplo, le dijeron a Josué,
Josué, ¿por qué, Señor, nos sacaste? No, levántate y ve a arreglar el problema de pecado que hay. Entonces, hay veces, hermano, que tenemos que solo adorar al Señor. Y el Señor se va a encargar de que nuestros enemigos, hermano, los enemigos de Él, sean dispersados. Por un camino salieron y por 7 saldrán huyendo. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, quiero dejarle estas perspectivas. Tal vez hay más, pero al menos fue esas las que yo sentí que el Señor me daba, que son perspectivas de qué hacer. Entonces hay veces que lo que tenemos que hacer es cantarle al Señor. Y ya hicimos lo que tenemos que hacer. Imagínate, te fuiste a hacer exámenes médicos, te fuiste, has hecho los tratamientos que te han dado. ¿Qué más puedes hacer? ¿Por qué no le cantas al Señor? ¿Por qué no lo alabas? Y espera la salvación de Él y que Él se encargue y que nos abra los cielos al Señor. Pasemos, mija, y cantemos ese canto. Dios nos rechaza en la oración y Él pelea, hermano. Y mire, yo le digo algo de parte del Señor. Este tipo de perspectivas Dios quiere que las experimentemos. Y qué hermoso cuando hemos probado la mayoría de ellas, cuando Dios pelea por nosotros, cuando solo tenemos que contemplar, ni siquiera tenemos que decir ni una palabra, hermano. No tenemos que alegar, no tenemos que, no, Dios mismo se encarga. Porque a veces lo que sale para defenderse es que Dios me está defendiendo. Es tu carne, es mi carne. Pero Dios quiere que cambie todo eso. No sé si pueden pasar los músicos, por favor. Pero debemos de cambiar, hermanos. Debemos de cambiar. Nosotros hemos sido llamados para ser un pueblo que viva espiritualmente. Tenemos un cielo abierto. Tenemos a Jesús, que es el vínculo, que es la escalera. Se nos ha dado un privilegio enorme. Un pueblo amado, un pueblo querido, un pueblo, hermanos amados, que el Señor ha destinado para este tiempo. Pero tiene que cambiar nuestra mentalidad. Ya no podemos seguir siendo jacobitas. Tenemos que ser israelitas. Estoy hablando de, entonces voy a sacar mi ciudadanía de Israel. No, estoy hablando de espirituales. Cuando comenzamos a caminar en el camino espiritual de Dios, todo lo comenzamos a ver de otra manera. ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué hay tanto problema en casa? Porque o papá es muy carnal o mamá es muy carnal, y todo lo interpreta con ojos carnales. Vemos cosas que no son, lamentablemente. Pero cuando comenzamos a tener una mirada espiritual, hermano, yo creo que uno tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a su esposo. Pero ¿por qué los tienes que andar celando? ¿No te lo dio el Señor? ¿No te la dio el Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Quién te la dio? El Señor. Y si te la dio el Señor, no te preocupes. Tú haz tu papel de esposo o de esposa. Haz tu papel de hijo. Si algún hijo tiene problemas, otra vez, llévalo al cielo. Este es hijo tuyo, Señor. Señor, yo te lo entregué, yo lo consagré. Pero ¿cuántas alegadas hay en casa? En vez de haber alabanzas, son alegadas o quejabanzas, como dijo el apóstol. No, hermano, ya tenemos que cambiar todo eso y que cambie nuestra forma de ver. El hogar que tenemos es un hogar que Dios nos regaló. La casa, el trabajo, todo es de Él. Debemos estar agradecidos y no quejosos. Y debemos de cambiar nuestra actitud y entender esto. Póngase de pie un momentito. Si has estado como Jacob, usando el brazo de carne, con tus fuerzas, tratando de cambiar las cosas, tratando de cambiar a tu hijo, tratando de cambiar a tu hija, o tratando de cambiar a tu esposo o a tu esposa, y no has usado la llave de los cielos abiertos, hermano, pidámosle perdón al Señor
y roguémosle al Señor. Porque la Biblia dice que Él nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Que cambiemos de actitud, que ya no prosigamos con el mismo camino. Cierra sus ojitos un momentito. Si tú no conoces al Señor y quieres que Jesús tome el primer lugar en tu vida y entregarle tu corazón al Señor, y quieres decir: Señor, yo estoy cansado de la vida que llevo, estoy cansada de la vida que llevo, he tratado de luchar con mis fuerzas y lo único que he hecho es que me he sentido agotada o agotado, decepcionado. Pero yo te entrego mi vida, y le puedes entregar tu vida hoy al Señor. Y si lo quieres hacer hoy, allí donde estás, puedes levantar tu mano y decirle: Señor, yo te quiero entregar mi vida. Yo quiero cielos abiertos. Yo quiero que los cielos estén abiertos sobre mí, Señor, y caminar, Señor amado, no de manera carnal, sino vivir en tu espíritu y caminar en tu presencia y caminar a la luz de tu rostro. Yo quiero que se me abra Peniel y ver el rostro del Señor, y que ser guiado, ser encaminado por el rostro del Señor, por la luz de su presencia. Y si no, pidámosle perdón al Señor. Señor, perdónanos, por favor. Señor, perdónanos si hemos querido arreglar las cosas como lo hacía Jacob, de alguna manera haciendo trampa, Señor, engañando, Señor, siendo incorrecto o tratando de una manera incorrecta, Señor, o un camino que te deshonra, un camino que no te agrada. Aunque somos hijos, tal vez hemos estado haciendo cosas que no son de tu agrado, que no son lo que tú quieres. Hemos querido hacer las cosas por nuestros propios medios, pero hoy te suplicamos que nos ayudes. Queremos luchar por nuestra bendición y queremos que nos cambies el nombre. Queremos, Señor, ser hombres y mujeres espirituales, jóvenes y señoritas espirituales, ya no más niños, Señor, ya no más carnales, ya no más con una mentalidad carnal y material y terrenal, ya no más, Señor amado. Queremos parecernos a ti, Señor, y te suplicamos que cambies nuestra mente, cambies nuestros ojos, que veamos las cosas de manera diferente, que oigamos las cosas de manera diferente, que pensemos de manera diferente, que dejemos de pensar como niños, Señor, y que pensemos como hijos espirituales, como hijos adultos, Señor, por favor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Cantémosle al Señor, hermanos, y que el Señor pelee esa batalla por nosotros hoy, y que contemplemos la salvación del Señor. Que el Señor se glorifique sobre esa situación, sobre esa enfermedad, sobre esa circunstancia, sobre ese problema que no se ha logrado resolver. Basta solamente Aleluya. esperar lo que Dios irá. Aleluya. Aleluya. Cuando levantas tus manos, Aleluya. Créelo, hermano, créelo, hermana, y cantemos al Señor en medio de esa situación. Alábale al Señor, alábale al Señor. Hoy el Señor peleará esta batalla. Hoy el Señor te dará victoria. Hoy el Señor te dice que contemples la salvación, que lo alabes nada más, y Él se encargará. Él se encargará de esa situación. Mira lo que dice el canto. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar.
Él abre puertas. Nadie puede cerrar. Hoy, Señor, te pedimos que esa gente que ha estado, esos espíritus inmundos que han estado atormentando a tu pueblo, esos azotes en forma de enfermedad, esos espíritus que han traído problemas, dificultades, problemas económicos, Señor amado, que han estado arrastrando a tu pueblo, Señor, y que el devorador ha estado afectando, Señor. Levántate hoy, levántate, Señor, por favor, y reprende toda entidad espiritual que ha estado afectando a tu pueblo, Señor. Levántate, Señor, levántate, y que todos tus enemigos sean esparcidos, que todos tus enemigos sean esparcidos, Señor. Hoy, Señor, permítenos contemplar tu salvación. Pedimos buenas noticias, Señor. Aunque el médico haya dicho algo, aunque haya habido, Señor, cualquier circunstancia, hoy glorifícate, Señor amado. Cambia, Señor amado. Trae sanidad, trae restauración, trae bendición, Señor. Rompe esas cadenas, rompe esas ataduras. Toda herencia ancestral la cancelamos en el nombre de Jesús. Se rompen los muros. Y levanta a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo. Danos la victoria, Señor. Permítenos contemplar en medio de la alabanza, Señor. Alaba a tu Dios. Y confía que el Señor ha mandado a sus ángeles, que el Señor ha mandado a sus huestes espirituales para pelear esa batalla, para romper, para cancelar ese decreto, ese augurio, ese hechizo, esa brujería. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, esa herencia ancestral, hoy en el nombre de Jesús. Y pedimos restauración de órganos, restauración de cuerpos. Llamamos a la normalidad, la salud. Llamamos al sistema inmunológico a su normalidad, al hígado, a los riñones, Señor, a los corazones, Señor, a los músculos, a las coyunturas, a los huesos, Señor, al sistema digestivo, al sistema, Señor amado, de respiración, a los pulmones, Señor amado. Hoy te alabamos, Señor, y contemplemos la salvación del Señor. Contempla la salvación del Señor. Ese problema económico, hoy se lo dejas al Señor y Él se encargará. Ese problema familiar, ese problema con hijos, ese problema con hijas, ahí donde está, que la voz del Señor la oiga, que sean sueltos, porque son hijos de promesa, son hijas de promesa. Hoy pedimos en el nombre de Jesús, levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos, Señor. Mira esa forma de pensar de ese hijo que está nublado por pensamientos, por dardos, Señor, del enemigo. Hoy cancelamos esos dardos, y como el hijo pródigo, que vuelve en sí, que vuelve en sí ese hijo, que vuelve en sí esa hija, Señor amado. Mira ese jefe, mira ese patrón que nos trae cortos. Padre amado, levántate, Señor, levántate en favor nuestro, Señor. Bendice la obra de tu pueblo, Señor. Bendice sus finanzas, bendice su salud, bendice su función, su servicio, Señor amado. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Aleluya, alaba al Señor. Pruébala. Alaba al Señor. Estás sufriendo, Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor. no importa la. Confía en el Señor. Tu alabanza Confía en el Señor. Confía en sus siervos los profetas.
Confía en su palabra y Él se encargará. Tú alaba al Señor. Deja que el Señor se encargue. Que el Señor tome control. Y hoy abre tus ojos espirituales y contempla la salvación del Señor. Aleluya. Canta conmigo. Abriendo camino. Aleluya. Los ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Créele a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así lo dijo el Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor saca esas espinas. Eso que no te ha permitido. Eso que te ha estado dañando. Hoy el Señor levanta. Manda el Señor. Se encarga de tu trabajo. Se encarga de tu negocio. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Los que le alaban le creen. Los que le alaban le creen al Señor. Créelo, que Él va al frente. Él va al frente. Él no te ha dejado. Sus cielos están abiertos. Sus cielos están abiertos. Y catabajarabarabasikarabaja. Decláralo. Los cielos están abiertos. Y Él está contigo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. El Señor está contigo. Tú no estás solo. El Señor está contigo. Él lo dijo. No te dejaré. No te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así lo dijo Él. Él va al frente. Él se encargará de esa situación. Él se encargará de ese problema. Él se encargará de ese problema. Entrégalo al Señor. Aleluya. Aleluya. Créelo. Créelo que el Señor lo hace. Créelo que el Señor lo está haciendo. El Señor ha despertado su brazo de carne. Su mano se ha alzado a favor nuestro. Aleluya. 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 La voz del Señor quiebra montañas. La voz del Señor rompe muros, rompe cadenas, rompe ligaduras. Aleluya. Aleluya. Créelo. El Dios que tenemos es un Dios de pacto. Estamos bajo un pacto
que fue sellado con la sangre de Jesús. Eres de su propiedad. Somos la propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Siéntese un momentito, por favor. Solo déjeme dar un par de anuncios. Evangelismo y capacitación. Vayan y hagan discípulos